Muchísimas gracias. Sí, yo quise, de hecho, introducir esta temática que vamos a hablar hoy sobre un poquito los ácidos que pasan en el tueste, que pasa en la preparación. Obviamente, todo eso hay que ver también lo que pasa antes en el campo, ¿no? Eh, Porque hay muchas personas que siempre me preguntan, pero la química del café, ¿qué pasa? Entonces, quise hacer una presentación un poco aprofundizada, pero igual al fin también de eh, quitar un poquito algunos mitos que hay atrás del tema de ácidos en el café eh, y también analizar dónde tenemos que enfocarnos y cómo podemos entender lo que pasa cuando se tuesta y cuando se extrae en el café. Eh, entonces, nada, empiezo la presentación. Ya voy, me perdí la presentación, pero aquí está. Eh, Espero se vea bien. Entonces, nada, vamos a ver cómo la transformación de los ácidos en el tueste, la extracción del café, lo que pasa. ¿Me confirmas que se ve, César? Perfecto, está todo muy bien. Ah, pero yo la puse. Dale, dale, Ah, ok, estás en la primera perfecto. presentación. Dale que está perfecto. Perfecto. Entonces, la idea de los temas de hoy, ¿cuál es? La diferencia entre arábiga y robusta, de hablar un poquito de estas dos eh, especies botánicas, hablar de cuáles ácidos son más presentes. La idea es, vamos a enfocarnos un poquito más en la arábica, que es lo que también en temas de especialidad nos interesa un poquito más, ver cómo se transforman algunos ácidos en el tueste en la extracción de la bebida y cómo podemos modular un poquito a nivel de la acidez en taza. Entonces, empezamos por esto, ¿no? Las dos especies botánicas se llaman arábica y canéfora, como ya muchos saben, y la diferencia principal es el contenido de cafeína, la forma, la zona de producción, que la arábica quiere más altura y la robusta quiere menos altura, y obviamente el precio a nivel comercial. Y estas son todas cosas que conocemos bien. Vamos a un poquito más adentro y vamos a ver qué pasa a nivel eh, de composición del grano. Entonces, si vamos a ver que la arábiga, y obviamente nosotros ahora vamos a enfocarnos sobre todo en ácidos, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que eh, la arábica tiene como ácidos principales los ácidos clorogénicos, químicos y alifáticos. Alifáticos es una palabra en química que significa simplemente ácidos con cadena abierta, que representan más o menos un 7% de un 7 punto algo por ciento de todo el grano, mientras la robusta vamos a ver que tiene más clorogénicos y similar cantidad de químicos alifáticos. Los alifáticos, para entender, y vamos a hablarlo ahorita, son todos los ácidos que escuchamos, cítrico, málico, bla, 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 bla. Todo eso son ácidos alifáticos. Significa que son con cadena abierta. ¿Por qué yo evidencié estos tres, digamos, grupos? Porque a nivel de lo que nos interesa, juegan un rol muy importante. Cuando nosotros tostamos el café, vamos a ver cómo hay una transformación a nivel de varios compuestos que al inicio pueden ser mayores y se van degradando, como por ejemplo los carbohidratos, los azúcares, no sé, la glucosa, la sacarosa, etc. Pueden mantenerse igual, por ejemplo, los lípidos son una clase de compuestos que casi no varía en temas de tueste, ¿ok? Un café muy tostado tendencialmente no tiene menos lípidos que un café menos tostados. Después que salgan es otro cuento, pero no es que se degradan en el tueste. Y después hay otros, como por ejemplo nuestros ácidos, que vamos a ver que suben. Ahora, muchas personas me dicen, imposible, porque los ácidos durante el tueste siempre me dijeron, y yo sé que se degradan, que bajan, porque yo tuesto el café más oscuro y se pone más amargo y menos ácido, entonces yo sé que los ácidos bajan. En realidad no es así
y no hay una verdad absoluta, porque obviamente hay varios grados de tueste, pero tendencialmente, si vamos a ver en esa columna donde dice ácidos clorogénicos, que baja mucho, parte de estos ácidos clorogénicos que se degradan van a ponerse en la parte de los ácidos. Y ahorita vamos a ver también que parte de los ácidos formados vienen no solo de los ácidos clorogénicos, sino también de los carbohidratos. Esta no sé si se puede ver muy bien. Es una diapositiva donde me hace ver que hay, primero que todo, muchísimos ácidos a nivel del café y que estos se forman a partir de varios precursores. Se pueden formar a partir de carbohidratos, como por ejemplo de la sacarosa, de la glucosa. Se pueden formar empezando de otros ácidos y de otros compuestos que todavía no se han descubierto. Esto me hace entender, primero que todo, y esto es una de las cosas que para mí es muy importante, un poco quitar el mito que atrás de una taza de café, cuando nosotros percibimos una acidez cítrica, es debida al ácido cítrico. O si percibimos una acidez de manzana verde, decimos ácido málico. Y así hay varios ejemplos. Los ácidos presentes en el café, que nosotros sabemos, ácido cítrico, ácido málico, ácido tartárico, ácido fosfórico, son presentes en el café, pero no siempre de verde a tostado se mantienen y además puede ser que forman mucho más ácidos. Además, si nosotros tomamos, por ejemplo, en consideración el limón no tiene solo ácido cítrico, tiene otros ácidos que me forman la acidez típica del limón. Por eso yo muchas veces cuando doy clases de catación sugiero a los estudiantes de ser un poquito menos precisos para ser más exactos. Porque si yo digo, este café me acuerda a una manzana verde, puedo ser más preciso porque efectivamente a mí me acuerda a la manzana verde, pero no estoy diciendo que tenga precisamente ácido málico. Porque de hecho, si vamos a ver en esta columna, me dice que el ácido málico es uno de los ácidos que más se degrada, también si está presente en un buen porcentaje en el café verde, y se degrada, por ejemplo, en ácido fumárico, ácido maleico, que puede ser que nunca escucharon. Entonces, nada, ¿la idea cuál es? La idea es tener en consideración que cuando hablamos de ácidos orgánicos en el café o ácidos en general, la situación es mucho más compleja de lo que han intentado explicarnos y tenemos que estar con muchísimo cuidado. Entonces, si yo digo que mi café tiene una acidez de fruta roja o de manzana verde, en alguna parte yo le estoy dando una nota que deriva de mi experiencia y no deriva de un análisis inexacta que he hecho a mi café. Porque yo probablemente no le he hecho un análisis física y química de lo que es los ácidos que están presentes en ese momento en ese café, y además si lo hago a nivel de café verde, no sé cómo lo estoy transformando en el tueste. ¿Ok? Además, no sé si se lee, pero todos estos análisis son análisis que han hecho extracciones de los ácidos por medio de solventes químicos. Nosotros utilizamos el agua y ahorita vamos a hablar qué me causa el agua cuando yo extraigo café. Seguimos adelante. Entonces, este es un pequeño como dibujo que he hecho yo, por esto no hay números, porque es solamente un ejemplo, ¿ok? De cantidades que vamos a encontrar como una idea de cómo se mueven los diferentes ácidos. Yo hice una selección de los ácidos un poquito más conocidos y más importantes. Vamos a ver cómo de todos los ácidos que están presentes en el café, de estos que son un poquito más importantes, no todos se degradan como muchas veces se escucha que el tueste me da degradación de ácido. Porque hay muchos otros ácidos que se desarrollan gracias al tueste, como por ejemplo pueden ver
los ácidos dibujados en rojo, como un verde clarito y un morado y un gris, que es láctico, el ácido láctico, acético, fórmico y químico, que durante el tueste suben hasta una cierta temperatura y obviamente después serán relacionados también al tueste, suben hasta una cierta temperatura y después bajan, otros suben más allá de la temperatura donde las otras bajan, y otros, como por ejemplo el ácido cítrico, el ácido málico, los ácidos clorogénicos, bajan desde un inicio del tueste porque son más termolábiles, o sea, se degradan más fácilmente por medio eh, del tueste. Entonces, vamos a ver que un poco estamos introduciendo conceptos que no es ¿cómo se dice? Al orden del día escuchar, porque a veces se tiende a simplificar toda esta cuestión. Obviamente, tenemos que tener en consideración qué tipología de tueste estoy haciendo, pero en base al tueste que hago, tendré la presencia de múltiples ácidos al interno de mi café tostado. Ahora, de estos ácidos que yo dibujé, quiero pasar a tomar en consideración sobre todo 5 de estos ácidos, que son un poquito los más conocidos, y también aprovecho que fueron estudiados a nivel de extracción por un estudio que hicieron en Inglaterra en el 2014, Maxwell Colonna Dashwood, que es un barista de Bath, que es una ciudad de Inglaterra, que ganó varias competencias, es un barista muy aplicado, y Christopher Hendon. Christopher Hendon es un químico y escribieron juntos un libro que se llama Water for Coffee, que le recomiendo. Y en este estudio ellos tomaron en consideración varias cosas a nivel del estudio de agua para extracción y hablan de cómo los ácidos orgánicos se pueden extraer, ¿no? Entonces yo he tomado estos 5 ácidos orgánicos que ellos toman en consideración propio para hacer el ejemplo. Antes de ver en detalle la extracción, quiero hacer un enfoque específico sobre los ácidos clorogénicos, que son un compuesto muy particular, porque es un compuesto ácido, ¿ok? ¿Qué significa ácido? Significa que me puede bajar el pH de mi solución, pero al mismo tiempo tienen dos características diferentes. Nosotros los ácidos clorogénicos usualmente es una familia de ácidos. Encontramos principalmente 3 diferentes ácidos al interno del café y los principales son el ácido clorogénico, que se forma a partir de ácido químico. Perdón si está escrito químico, en realidad es químico, pues que es una molécula que descargué desde escrita en italiano, entonces igualmente en italiano se pronuncia químico. Es ácido químico más ácido cafeico o ácido químico más ácido pecumárico o ácido químico con ácido ferúlico. Como ven, la estructura molecular es muy similar y al final forman una molécula compuesta de estos dos ácidos, que crea lo que normalmente llamamos ácido clorogénico. ¿Cuál es la característica del ácido clorogénico? Bueno, la característica principal es que encontramos una característica táctil de astringencia que tendencialmente es desagradable y puede darme, algunos la describen como una acidez metálica que es desagradable a nivel del café. Entonces, digamos, no es un ácido tan querido en nuestra taza de café. Cuando nosotros probamos un café, por ejemplo, un espresso muy extraído o también un filtrado muy extraído,
cuando hablamos de sobreextracción, probablemente el ácido clorogénico juega un papel muy importante en la astringencia que me está dando esta taza. La otra cosa es que, como pueden ver, el ácido químico es parte componente del ácido clorogénico. Y cuando nosotros vamos a tostar el café, la degradación del ácido clorogénico me va a subir la cantidad del ácido químico. No sé si se acuerdan en esta diapositiva acá que vamos a ver la línea morada que sube y es el ácido químico que está creciendo a medida que se degrada el ácido clorogénico. ¿Ok? Entonces, regresando a esta diapositiva, vamos a ver cómo hay muchos ácidos orgánicos que juegan un papel muy importante a nivel del café y usualmente vamos a reagrupar, digamos, el ácido láctico, málico y cítrico como ácidos que me aportan una acidez relacionada a la fruta. Láctico usualmente se relaciona más al yogur, pero una acidez muy agradable, mientras el ácido químico y clorogénico son dos ácidos presentes en el café que pero no siempre están relacionados con una acidez agradable. Además, hay diferentes estudios que muestran cómo el ácido clorogénico, si dejado en el café por mucho tiempo y el café, por ejemplo, viene recalentado, no sé si es una práctica muy, muy habitual en algunas casas que se recalienta el café o, por ejemplo, en algunas veces en algunas cafeterías encontramos las teteras de café encima de la plancha escalentadora. Bueno, esto lo que pasa es que da un fenómeno que se llama la lactonización, que es simplemente que se hace un enlace de los ácidos clorogénicos que me puede dar un compuesto muy amargo. Entonces, por facilitar un poquito, láctico, málico y cítrico, el 1, 2 y 3 que vemos en estas diapositivas, son más positivos y químico y clorogénico, el 4 y el 5, no lo queremos tanto, son más negativos, sobre todo por características amargas y astringentes. Seguimos. Empezamos a hablar un poquito de la extracción. Empezamos por el agua, nuestra fuente principal, con la cual principal, única usualmente, con la cual vamos a extraer el café. Y el agua, por tan sencilla, no es para nada sencilla, es una molécula muy compleja que tiene muchas propiedades. Tenemos que hablar del agua, sobre todo en frente a unas propiedades químicas y físicas que tiene que me permiten de extraer el café. Vamos a hablar de estas propiedades. Una de las propiedades es que el agua es una molécula polar. ¿Qué significa polar? Polar, como pueden ver acá, el ángulo que forma los átomos de hidrógeno con el átomo de oxígeno, lo que hace expone unas cargas. Esto, exponer unas cargas, significa que la mitad a la derecha, en este caso, del agua es positiva, mientras la mitad de la izquierda del agua es negativa. Esta característica me permitirá de circundar moléculas que tienen la misma característica de exponer cargas y disolverla al interno de la solución. Por ejemplo, en esta imagen que exactamente habla de polaridad, puedo ver cómo la molécula de azúcar, que está en ese caso en el centro, está completamente con agua, con moléculas de agua alrededor, que básicamente le crean una película que permite la disolución de la molécula en el agua. En base a las moléculas que nosotros tenemos en el café,
más la molécula es polar, más me dará la posibilidad que esta baje a nivel de mi café. Otra característica importante es el pH. La molécula de agua es una molécula que usualmente uno dice el agua es neutra, el agua normal. En realidad esto es verdad solo a 25 grados centígrados, a 25 grados Celsius. Pero si vamos en condiciones diferentes, vamos a ver cómo la molécula de agua se puede dividir, ¿ok? Y ir a formar iones positivos o negativos, dando la posibilidad a la molécula de agua de bajar el pH, o sea, renderlo más ácido cuando se baja el pH, o de subir el pH, o sea, hacer una solución más básica. Y esta es una de las propiedades que se llama la propiedad anfotérica del agua, ¿no? Que puedes dar, la misma agua tiene la posibilidad de volverse un ácido o volverse una base. Y esto dependiendo de temperatura, condiciones del agua, etc. A seguir, tenemos propiedades físicas. El agua será, como saben, puede estar en las tres formas: líquida, vapor, como vapor de agua, sólido, como hielo, dependiendo de la temperatura. A nosotros obviamente nos interesa temperaturas altas, pero estas temperaturas altas la vamos a decidir en función también de nuestro café. Como todos saben, nuestro café a diferentes temperaturas de agua se comporta de forma diferente. Entonces esto es una información muy importante tener en consideración. Cuando preparan su café sería siempre bien si pueden tener un termómetro para medir la temperatura del agua, así que saben si están aplicando un agua a una buena temperatura que le permitirá de disolver los compuestos al interno del café. Le voy a presentar un ejemplo. Entonces, en esta presentación vamos a ver cómo hay diferentes moléculas. Cafeína, CQA sería uno de los ácidos clorogénicos, sería caffeilquinic acid, okay, el ácido caffeilquínico. La trigonelinas, que es otro alcaloide, que es otro compuesto presente en el café, el ácido cítrico y la sacarosa. Vamos a ver cómo la solubilidad en el agua a 20 grados, eso es muy importante, que estos compuestos están considerados a 20 grados, cambia dependiendo de la característica de nuestro compuesto. El ácido cítrico es mucho más soluble respecto a la cafeína. Pero ¿cuál es la consideración de hacer? Que estamos hablando a 20 grados. Entonces, si vamos a ver cómo cambia la solubilidad de los compuestos subiendo la temperatura, nos damos cuenta que cambia mucho. De hecho, si van a ver estos dos gráficos, vamos a ver cómo la solubilidad de la cafeína, que es la de arriba, la curva de arriba, pasa de 20 a 80 de una forma muy lenta, o sea, sube muy poquito la solubilidad, pero de 80 a 100 grados se puede solubilizar 4 veces más solamente con estos 20 grados de diferencia. Mientras de 80 a 100 grados el ácido cítrico no tiene un aumento tan rápido como la cafeína. Esto me hace entender también por qué usualmente, por ejemplo, la descafeinización a agua es posible hacerla obviamente con el agua a determinadas temperaturas y a determinadas presiones.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la cafeína, todos saben que es amarga, es una molécula amarga, no, no es muy agradable si la prueban en pureza. La cafeína tendencialmente no es muy soluble en agua, lo que lo hace soluble es la temperatura. Entonces, del otro lado, obviamente, dependerá también el tiempo, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, en consideración el cold brew, lo que falta de temperatura se lo da muchas horas de extracción, obviamente, entonces también el cold brew tiene una cantidad de cafeína dentro. Pero esto es muy importante. Entonces, como ahora estábamos hablando de cafeína y ácido cítrico, igual tendremos estas curvas que se podrían dibujar por mucho más elementos, otros ácidos, otros compuestos, etc. ¿Cuál es la cosa entonces que tenemos que tener en consideración cuando estamos extrayendo nuestro café? Tenemos que tener en consideración, digamos, muy importante, el tiempo, porque obviamente más tiempo me dará la solubilización de compuestos que naturalmente no serían muy solubles. Entonces yo, si hago una extracción, hablamos, no sé, de un método a filtro, si hago una extracción de 2 minutos, probablemente habré extraído solamente los ácidos más solubles, si hay sacarosas y azúcares, pero puede ser que otros compuestos que yo quiera, porque todavía son cosas positivas, no la haya extraída. Entonces tengo una taza no muy aromática y muy ácida. Entonces, para hacer que sea una taza balanceada, llena de sabores ricos que pueda disfrutar, necesitaré darle más tiempo. Si paso el tiempo ideal, significa que estoy bajando determinadas características no deseables de compuestos muy poco solubles, que pero logro solubilizar y puede ser que sean eh, sólidos desagradables, no sé, como sólidos que me dan astringencia, que me den amargor, etc. Otra característica, obviamente, como estaba diciendo, es la temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura al subir hace, digamos, tiene dos efectos. Una temperatura más alta sube su cinética, o sea, las moléculas se mueven más rápidas y baja su viscosidad. Entonces, una temperatura más alta me hace que el agua sea más líquida respecto con una temperatura más baja. Entonces, esto significa que el agua puede permeabilizarse a nivel de mi café más rápidamente y obviamente extraer más cantidad de sólidos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué el agua es tan importante? Vamos a ver cómo algunos elementos son más importantes que otros a nivel de la extracción de estos ácidos orgánicos de los cuales estábamos hablando. Usualmente cuando hablamos de agua, tenemos que tener en consideración que los principales actores, digamos, protagonistas de la extracción son sodio, magnesio, calcio y carbonato. ¿Por qué son tan importantes? Cuando nosotros vamos a, eh, cuando nosotros vamos a ver la extracción del café, los diferentes iones que van adentro del café tendrán la posibilidad de extraer con más o menos, con mayor o menor eficiencia, los diferentes compuestos. Para hacerle entender, estas son varias moléculas, son las mismas moléculas que vimos antes. 1, 2 y 3 son ácido láctico, málico y cítrico. 4 el ácido químico y 5 el ácido clorogénico. ¿Ok? Y la en verde, el átomo que ven en verde es el magnesio. El magnesio, como podría ser calcio, podría ser sodio. En este caso vamos a tomar en consideración el magnesio.
Bueno, no sé si se acuerdan del concepto de polaridad que dije hace unos minutos. El magnesio es una molécula que en el agua usualmente está en forma iónica, o sea, tiene dos cargas positivas. Cuando entra, cuando nosotros vertimos el agua encima de nuestro café, vamos a obtener ¿qué cosa? Vamos a obtener que el magnesio al interno del agua pasa en medio de estas moléculas presentes en el café y el magnesio que es positivo tiende a tener una atracción con el oxígeno presente en las moléculas que vamos a ver. El oxígeno es la pelotita roja. Tiende entonces a tener una atracción y logra a extraer del café, ¿ok? A arrastrar las determinadas moléculas más o menos fácilmente al interno de nuestra taza. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy importante saber qué de estos compuestos son más importantes y cuáles me bajan determinadas moléculas. Y acá es uno de los estudios que hicieron. ¿Qué podemos ver acá? En esta diapositiva vamos a ver cómo las diferentes líneas son los enlaces que hacen magnesio en ese blanco rosadito, calcio en verde y sodio en gris con las diferentes moléculas. Como ves, a la izquierda hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5 son los ácidos de los cuales acabamos de hablar. Siempre láctico, málico, cítrico, químico y clorogénico. Entonces, ¿qué vamos a ver? Cómo el magnesio es un átomo que logra, es un elemento que logra pasar y teniendo dos cargas y una dimensión del átomo chiquita, logra arrastrar más moléculas o la logra arrastrar de forma más eficiente respecto a otras moléculas, como por ejemplo el calcio. El calcio también tiene dos cargas, por eso tiene una energía de enlace bastante buena. Mientras el sodio, que es un poquito más grande, o sea, es pequeño como el magnesio, pero tiene una carga solamente, no logra tener tanta energía para enlazar las moléculas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Esto es una cosa muy importante porque yo me hace entender cómo al inicio de la tecnología, cuando estaban empezando a desarrollar la tecnología de filtraje de agua, sobre todo, por ejemplo, hablo por la máquina Espresso, uno, primero porque en Italia tendencialmente en casi todas las regiones la dureza del agua, o sea, la cantidad de calcio en el agua es bastante alta. Y la máquina Espresso porque obviamente es más difícil de quitarle el calcio, lo que empezaron a notar es que la máquina se dañaban muy fácilmente. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en consideración del calcio, porque va a formar un compuesto que vamos a ver acá, que lo pueden ver a la izquierda, que se llama el carbonato de calcio. ¿Por qué puse el ciclo del bicarbonato? El ciclo del bicarbonato es fundamental y es muy importante a nivel del café. Nosotros naturalmente, a nivel del aire, tenemos CO2 y al interno del agua siempre hay un mínimo de CO2. A nivel del tueste, nosotros, con todas las reacciones químicas que tenemos a nivel del café, formamos muchísimo, muchísimo CO2. Por eso es importante conocer estos ciclos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos CO2 que se baja en el café, vamos a crear, el CO2 se mezcla en el agua y puede formar ácido carbónico
y bicarbonato. Cuando estos compuestos a un cierto punto encuentran calcio, pueden enlazarse para dar carbonato de calcio. Es el sarro, que es el polvito blanco que a veces se ve si viven en zona muy con alto contenido de calcio en el agua, pueden darse esta formación de sarro. La otra cosa que es importante es que cuando nosotros tenemos el bicarbonato, esto se puede transformar en ácido carbónico. El ácido carbónico me va a donar un H+, significa que es un ácido. Entonces, cuando nosotros tenemos un agua con mucho CO2, por ejemplo, si hacemos un espresso con un café extremadamente fresco, yo puedo tener una acidez mucho más pronunciada porque esto CO2 me está bajando el pH. ¿Ok? Esto entonces es de tener en consideración. Otra cosa que es importante acordarse es del bicarbonato. El bicarbonato, como pueden ver, está en el medio, del círculo y tiene la posibilidad tanto de aceptar un H+, como de dejarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que en estas condiciones, en el momento en el cual nosotros tenemos ácidos al interno de nuestro café, el HCO3- puede agarrar, digamos, enlazarse un H+, y volverse ácido carbónico, reduciendo, subiendo el pH. ¿Ok? Entonces, lo que se dice usualmente en inglés se llama buffer, en español se dice efecto tampón que tiene el bicarbonato. Entonces, esto es muy importante porque nosotros cuando tenemos un café, si nosotros tenemos un café muy ácido, porque no sé, es un Colombia de Nariño de 2000 metros, que uno dice, me espero una acidez muy alta, y efectivamente, probablemente es un café muy ácido, yo voy a utilizar un agua con un alto contenido de bicarbonato y esta acidez completamente se va a desaparecer, porque tengo algo que me está quitando todo lo que me da la acidez. ¿Ok? Entonces, regresamos a nuestros ácidos que estábamos considerando prima y tenemos que empezar a hablar de características diferentes. Esa es un poquito más técnica, pero la idea no es entrar en detalles técnicos para acordárnoslos, sino para más entender lo que está pasando. Cuando hablamos de ácido, entonces, y nosotros vemos un ácido láctico, un ácido málico, que están ahí con los numeritos, ¿por qué es importante acordarnos de estos ácidos y saber que están allá? Lo importante que tiene este ácido es, en la molécula donde ven OH, como pueden ver, cada molécula de esa tiene OH, 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 OH. Eso OH, cuando se pone en agua la molécula, dependiendo del pH y dependiendo de las características, tendrá a liberar el ácido cítrico, por ejemplo, que es el número 3. Si ustedes cuentan, tiene 4 OH, pero solamente liberará uno o otro dependiendo de las características de mi solución. ¿Ok? Esto me hace toda la diferencia del mundo, porque un ácido cítrico será más ácido o menos ácido dependiendo de la cantidad de ácido que está. O sea, si yo tengo 10 moléculas de ácido cítrico, o si tengo 5 moléculas de ácido cítrico y 5 moléculas de ácido, no sé, málico, no todas se van a comportar de la misma forma. Una forma de medir estos cambios no es el pHímetro, que me dice la cantidad de H+, sino con otra característica que se llama el pKa. O sea, el pKa es una característica de cada molécula
que tiende a dejar, a soltar el ácido, o sea, este H, esta carga positiva que tiene, más o menos fácilmente. Es un poquito complicado para explicar, pero como le digo, es más de agarrar el concepto que no la química atrás de esto. ¿Cuál es el concepto? El concepto es que si nosotros vamos a mirar el pH de un café, vamos a ver que por cuánto vamos a tostar alto, yo tengo la formación de muchos ácidos orgánicos que van de un café verde más o menos, va a tener de 5.7 a 6% como pH, no por ciento, me equivoqué, tiene un pH de 5.7 a 6, eliminen el por ciento, escribí mal la presentación, entonces tiene un pH de 5.7 a 6 y puede bajar hasta un 4.85, 5.15, que es un pH bajo. Pero muchas personas dicen, yo he medido mi café tostado claro con un pHímetro y me daba, no sé, hago un ejemplo, 5. He tostado un café, el mismo café más oscuro, he hecho la misma receta y me daba 4.9, siempre 5. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no tengo una relación en base al tueste que si bajo, si subo el color del tueste, o sea, lo hago más oscuro, de consecuencia me baja también el pH? Bueno, esto no pasa porque hay muchos ácidos que no son ácidos a nivel de percepción sensorial, sino son amargo o amargo astringente, como por ejemplo hablábamos de los ácidos clorogénicos, que pero también si son amargos, me están liberando determinados H más que me van a bajar el pH. Entonces, ¿qué tengo que notar? Si yo voy a ver la característica del pKa, o sea, de la tendencia que mi ácido libere o menos el H+, voy a ver que la curva durante el tueste, como pueden ver, esos porcentajes son los porcentajes de pérdida de merma en el tueste. Subiendo el tueste, voy a ver que mi acidez titulable sube y después empieza a bajar. Y mira que se parece mucho a la diapositiva de algunos ácidos que yo mido, que suben y después bajan. Entonces, esto es súper importante, porque de hecho, quien tiene experiencia de tueste y ha probado a catar café muy claro y un poquito más oscuro y un poquito más oscuro, ve que un café cuando apenas ha empezado el primer crack y un poquito después, tengo una acidez que va subiendo y no bajando. La acidez empieza a bajar desde un cierto punto del tueste, cuando el café ya ha empezado el primer crack, y después bajará desarrollando más notas amargas y bajando las notas ácidas. ¿Cuál es la cosa interesante? Es interesante conectar las dos informaciones que tenemos de formación de acidez a nivel del tueste y también extracción de la acidez de los ácidos a nivel de la extracción, porque puedo ver cómo si yo tengo una pKa más bajo, significará que yo, por ejemplo, tomo el ácido clorogénico en consideración. El ácido clorogénico es uno de los que tendrá a liberar más fácilmente, porque más bajo es el número, más fácil es que libera el, el átomo de hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Que es interesante como vemos que el ácido clorogénico es muy bajo, significa que tendrá a liberarse muy fácilmente respecto a un ácido láctico, málico, cítrico. Pero es importante tener en consideración la otra característica que hablamos, que es
la propiedad del carbonato, porque el carbonato tendrá a modular la acidez de mi taza, empezando desde, digamos, desde los primeros ácidos que se liberarán. Entonces, por esto nosotros vamos a ver hoy nuestra zona ideal de extracción, que se mueve no como un cuadrado muy estricto, sino que se mueve de una forma eh, eh, digamos, irregular. ¿Y qué podemos ver? Si van a ver en la columna horizontal de las X, vamos a ver que hay la dureza carbonática. Esa dureza carbonática es la cantidad de carbonatos presente en el agua. Este carbonato son digamos, esos carbonatos serán propios los que me darán la posibilidad de bajar la acidez. Los quiero, pues un poquito los quiero, porque si no tengo suficiente ácidos carbónicos o carbonatos, tendré una taza extremadamente ácida, donde también los ácidos clorogénicos y químicos, por ejemplo, se expresarán dándome una taza muy desagradable. Si tengo, pero, demasiados calcio y magnesio, que son los que me dan lo que usualmente llamamos dureza total, voy a obtener una acidez muy alta. Entonces, por esto pueden ver que la zona ideal, que es la zona azul, obtengo eh, tanto tengo que tener en mi agua una cierta cantidad de calcio y magnesio, que es la parte vertical de la dureza total general, pero también tengo que balancearlo gracias a una cantidad de dureza carbonática. De esta forma, podré obtener una tasa balanceada. Ahora, me gustaría un poquito concluir esta presentación, también porque estoy intentando acabando con mi tiempo, con unas conclusiones y después dejo un otro porque me gustaría escuchar si hay diferentes preguntas sobre cuál es importante saber. Entonces, haciendo un resumen, el importante no es saber las singulares moléculas que están presentes en el café. No es necesario, no lo vamos a utilizar. Es importante saber sí que hay, pero en términos generales, para saber qué tengo que hacer, cómo aplicarlo a mi café. ¿Qué tengo que hacer para aplicarlo en mi café? Primero que todo, tengo que tener una experiencia de cata, tengo que practicar, tengo que tostar mucho y catar todo lo que tuesto y hacer diferentes pruebas para ver cómo, modulando con varias variables que tengo a disposición, como por ejemplo la temperatura, como por ejemplo la dureza del agua, etcétera, puedo modular mi taza de café. ¿Cómo seguir aprendiendo? Es algo también que he pensado podría interesar el público que obviamente está siempre interesado, ¿no?, a seguir adelante, es estudiar, primero que todo en su casa. Hay mucho material en el internet y hay muchas partes donde documentarse. Hay varias formas como cursos. Nosotros en Tecnicafé, por ejemplo, organizamos cursos de varias formas. Yo doy cursos Sky, ellos organizan cursos con el CQI, talleres de otras, digamos, que no son certificados, pero son muy llenos de conocimiento y mucha práctica y mucha curiosidad. César, yo aquí llego, no sé si se han desarrollado preguntas. Puse la André, bibliografía para si quieren donde leer las informaciones que acabo de describir y decir, porque me parecía importante, digamos, tener un respaldo y quedo a disposición de las preguntas.
No, Andrea, mil gracias, de verdad que es una exposición súper interesante y tú como siempre tan generoso en el compartir, yo creo que es un ejemplo que siempre hemos pedido a todos. Uno no puede amarrarse el conocimiento y todos creen que entre más acapara el conocimiento y menos lo comparte, está siendo más efectivo. Realmente lo que hemos demostrado y me consta que en los cursos que dicta Andrea en Tecnicafé y por donde pasa, porque es un hombre generoso y espero que siga así. Tenemos que seguir compartiendo conocimiento. Entre más entregas, más te llega. Eso es así, Sí, eso es es un verdad. círculo virtuoso. Es un círculo virtuoso, las cosas se te van dando. Y entonces, bueno, eso. Entonces, como ya estamos un poquito cortos de tiempo, voy a empezar que hay muchísimas preguntas, muchísima Uy, interacción. Y lo primero que me decían era cómo se llamaba el libro que mencionaste. Dentro de esa bibliografía está. sí, todo lo que mencioné, en este caso, lo que mencioné es Water for Coffee, que es el último que Ese. está en la bibliografía.